actualizadas el año pasado. Y también tenemos normativa federal, es la que les platicaba, ¿no? El tema de la Secretaría de Salud. Pero estos como criterios de México obviamente están más arriba que la OMS, porque la OMS, pues digo, las cifras son ambiciosas y está bien, solo pues obviamente aquí, por ejemplo, el límite que recomienda la norma de la Secretaría de Salud son 10. En vez de 5 anual, son 10. Y nosotros estamos en 20, o sea, de todos modos estamos al doble de lo que dice la norma de salud. Entonces estas recomendaciones se hacen justo para eso, para difundir la información de los daños a la salud y como poner un límite de respiras hasta aquí y si no vas a tener que invertirle para remediar toda la morbilidad y la mortalidad que vas a tener por mala calidad del aire, ¿no? Y bueno, relacionado a estos temas de salud que existen, bueno, me imagino que en la ciudad de Monterrey tienen tanto PM10 como PM2.5. Supongo que es muy difícil saber si hay una diferencia entre los efectos que puede tener si respiras PM10 a PM2.5, porque no las respiras independiente. Pero bueno, lo que estoy diciendo es cierto, o si puedes llegar a decir como PM10, o sea, a ver. Voy a volver a hacer. O sea, respiras todo al mismo tiempo, ¿no? Es sí, lo que estás diciendo. Claro. O sea, es que mi pregunta era si hay diferentes afectaciones de la salud si respiras PM10 a PM2.5, pero mientras empecé a hacer mi pregunta pensé, bueno, tal vez las dos las respiras al mismo tiempo, entonces tal vez no tiene sentido, pero bueno, eso es lo que quería decir. No, sí tiene mucho sentido, te digo porque realmente estamos respirando todo, o sea, no podemos decidir qué estamos metiendo a nuestra nariz. No es como, por ejemplo, el agua, que si tú ves un vaso de agua oscuro y se saca ahí, no, espérame, mejor consigo agua más limpia y como que hay una cierta decisión. Con el aire no. O sea, no. Hay algo que sucede con el sistema respiratorio del ser humano que tal vez puede filtrar ciertas partículas grandes. Por ejemplo, las PM10, imaginemos que tenemos una pelota de fútbol y esa es una partícula gruesa, la PM10. Si nosotros comparamos una pelota de fútbol con a lo mejor una pelota de béisbol, pues entonces nosotros tenemos esa diferencia de tamaño. Pero si nada más estamos hablando de PM10, realmente las PM2.5 estarían dentro de las PM10, ¿verdad? O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, en este estudio que hicimos de afectaciones a la salud, separamos las partículas, o sea, las afectaciones. Si nosotros hablamos de partículas de 10 micras o menos, que son las PM10, realmente las PM2.5 podrían estar dentro de estas, porque miden menos de 10, ¿me explico? Pero cuando hacemos el estudio, lo que hacemos es separar las PM2.5 o más pequeñas y las PM10 las ponemos como de 10 a 2.6 micras. O sea, tienes partículas gruesas y finas y ya, haz de cuenta. Entonces sí hay afectaciones diferentes según la partícula de la que hablemos. Es mucho más probable o posible para el cuerpo, por medio de las vellosidades y todo este sistema que tenemos respiratorio, filtrar las partículas gruesas. Pero las finas son las más peligrosas porque no hay manera de filtrarlas. O sea, pasan directamente al torrente sanguíneo, todavía más si son más chiquitas de PM2. Entonces, pues estas partículas sólidas o líquidas que entran tan chiquitas, no hay manera de decir, bueno, me voy a proteger o estoy filtrando ciertas, o no. Por eso está datado que son las más peligrosas y causan daños inclusive en la formación del cerebro y en la funcionalidad del cerebro de edades tempranas. O sea, también, por ejemplo, las mujeres embarazadas que están expuestas a concentraciones altas de partículas finas, cuando el hijo nace y empieza a crecer, su desarrollo del cerebro es diferente a un niño cuya madre en el embarazo estuvo libre de esa contaminación. Entonces, así de peligrosas son y claro que perdemos, por ejemplo, acá en Nuevo León, miles de dólares por daños a la salud y eso sin contar productividad. Entonces pasa a ser un tema de salud, luego también un tema económico y demás. Y si le invertimos para mejorar la calidad del aire, pues realmente vamos a estar también, más allá también de estar salvando vidas, vamos a estar
pues por supuesto ahorrándonos una cantidad de dinero que pues va a ser sostenible, mejorar la calidad del aire, ¿no? Claro. Oye, Selena, y bueno, ahí viene la pregunta que seguramente muchos de ustedes se están haciendo ahora que llegamos a este punto. ¿Qué, o sea, como ciudadanos, o sea, obviamente, pues la bandita regia que nos está escuchando, ¿qué pueden hacer? Pero, o sea, y nosotros también, o sea, todos, ¿no? Porque digo, obviamente esto es un caso particular en Monterrey, pero bueno, sabemos que el mundo está contaminado. ¿Qué se puede hacer como ciudadanos del mundo? Pero también, porque yo siempre tengo esta discusión interna en la que digo, bueno, es que siento que a veces, aunque uno haga cosas, pues los que tienen que hacer cosas son regulaciones que ya mencionaste, ¿no? Que a lo mejor no existen, que nos gustaría que nos contaras de si hay regulaciones, si no las hay. El tema de las refinerías, que sabemos que se ponen a veces contra inclusive derechos humanos de gente que vive ahí, que no quieren que estén. Creo que es un tema súper complejo y que yo creo que pues a lo mejor de qué sirve, muchos nos preguntamos, ¿no? ¿De qué sirve que yo haga esto si pues hay una fábrica al lado de mi casa tirando miles de contaminantes y agua y un buen de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Si ustedes, observatorio, también tienen como pueden llegar a otros lugares de México, por ejemplo, en la ciudad, no sé, cuéntanos. Sí, pues yo siempre he pensado, y de hecho lo he visto bastante, este tema de, bueno, ¿cuánto volumen de emisiones estoy generando yo contra la refinería? Es como, a veces tenemos esa inquietud de que no sea suficiente lo que estamos haciendo, o que sea tal vez inservible, ¿no? Porque por las dimensiones de lo que otros hacen. Y yo siempre he dicho dos cosas. La primera es que, para empezar, todos somos personas. Y segundo, tenemos que empezar local, porque si no empezamos localmente, nos va a abrumar totalmente todo lo que vayamos a ver allá afuera, como el tema de la refinería, como el tema de la industria, por ejemplo, acá en Nuevo León, el tema de los millones de vehículos que tenemos y esa dependencia constante del combustible fósil, que se ve ahorita, por ejemplo, con un presidente que la verdad es que le está apostando a 1000 por hora al combustible fósil de peor calidad, que es el combustóleo. Entonces, como que hay ciertas cosas que a veces necesitamos separar y decir, ok, individual, ¿qué puedo hacer yo? Pero no quedarme en lo individual. También necesitamos ser colectivo, porque es el colectivo el que presiona lo suficiente para abordar cosas que no están dentro de nuestro control individual. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, como un individuo, la dieta, el cómo nos movemos, el cómo usamos la energía, por ejemplo, en casa o en la oficina, el no usar pirotecnia, que, bueno, esto va a ser un insulto para el regio que me escuche, pero esto de las carnes asadas de verdad tiene un efecto, porque es quema de carbón directa y aumenta, o sea, en días de clásicos regios de fútbol y de todo, aumenta la contaminación, y esto está ya también estudiado. Entonces, a veces pensamos que cuando es una decisión individual no afecta. El tema es, si lo ves colectivamente y ya te vas a un grupo social, ya es cuando dices, ok, esto puede o no funcionar. Porque somos, por ejemplo, acá, somos casi 6 millones de personas. Entonces, si millones de personas están presionando, por ejemplo, una legislación, a lo mejor pedir pues sí, es simplemente datos a ciertas industrias, presionar como Estado colectivamente a la federación para algo. O sea, ese tipo de decisiones importan muchísimo, pero cuando nosotros estamos, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando nosotros estamos colectivamente presionando por algo sin conocer qué hay detrás, suele pasar que estamos a veces abordando cosas sin saber, porque no estamos suficientemente involucradas. Entonces, el tema de ser individualmente, con hábitos, con acciones como congruentes, también nos hace conocer más y decidir a qué vamos a apoyar colectivamente. Es a lo que voy. Entonces, ambas cosas son bien importantes. Obviamente sabemos, por ejemplo, que en dieta el consumo de carne es lo que más emisiones genera de metano y de
carbono equivalente. Bueno, el uso de energía. Obviamente la mayoría del país dependemos de combustible fósil por generación de energía, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad. Pero si, por ejemplo, empezamos a tomar decisiones como tener más luz natural, tal vez despertarnos una hora más temprano para ser más productivas con luz y no tener que usar la luz de la noche tanto tiempo, ese tipo de cosas individualmente impactan tanto al ambiente como al bolsillo, y lo estamos viendo también en el consumo de agua. Ahorita en Monterrey, que ya estamos en sequía, mucha gente está empezando a voltear a ver cuánta agua consume, y eso va a generar ahorros. Entonces, individualmente tenemos acciones que funcionan, y también colectivamente debemos organizarnos para poder presionar a legislaciones, presionar en el Congreso del Estado, por ejemplo. Pero para ello necesitamos organizarnos, porque si estamos como que no sabemos nada o que nos importan otras cosas, ahí es cuando simplemente el tema se pierde. Y hay ratitos específicos donde es mucho mejor presionar, como por ejemplo invierno, que es cuando más contaminación se ve. Entonces, todas esas cositas las vas sabiendo cuando estás involucrada en el tema y buscas accionar a lo mejor individualmente, y te sirven para decidir qué hacer colectivamente. Entonces, como observatorio, por ejemplo, lo que hacemos es invitar a las personas a que se informen. Nosotros estamos compartiendo información constantemente y generando análisis y presionando también para que el ciudadano se atreva también a presionar con información que sea verídica, o sea, que tenga los datos correctos para decidir qué hacer. Sobre todo con daños a la salud, que es lo que, pues es el enfoque que tenemos. La gente es cuando salta, o sea, dices, oye, estoy trabajando todos los días, o sea, haciendo mis actividades, y resulta que el aire que estoy respirando y que los pulmones no descansan, me está enfermando. No, espérame, o sea, esto es urgente. Entonces, creo que son algunas acciones que necesitamos despertar en nosotros para empezar a presionar a quien tenga que. Como les decía, o sea, el problema de Ciudad de México ha sido de autos y se está abordando de esa manera, pero porque ya hay conocimiento de cuál es el problema. Aquí necesita todavía moverse un poco más ese tema y saber que no tenemos un problema de ozono, o sea, no son los coches exclusivamente el tema, son las partículas, ¿no? Oye, yo aquí tengo una pregunta de todo esto que estás diciendo de presionar para que pues haya un cambio. Bueno, aparte de personal, individual, y de esta cuestión de estar informados, que es muy importante, una cuestión legislativa, porque me cuesta un poquito de trabajo imaginarme como cuáles son las presiones más directas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, en tu mundo ideal quisieras que, digo, obviamente dentro de lo razonable, porque pues no podemos volver muchos años atrás, ¿cuáles te gustaría que fueran como los pasos concretos que pues el gobierno pudiera tomar para que esta situación mejorara? Aparte, bueno, de lo individual, como a gran escala, o sea, ¿cuáles son las legislaciones concretas que se tendrían que pasar para que la situación de partículas mejorara en Monterrey? Pues qué buena pregunta. Primero, la regulación a la industria, la protección de áreas naturales protegidas, que es algo que no se ha respetado al 100% en los últimos años acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos un problema de que tenemos pedreras o industria caliza en zonas donde no deberían estar, y eso también levanta polvos, y tenemos pérdida de hábitats que podrían también estar atrapando partículas, todo esto, ¿no? Entonces, regulación de la industria es sí o sí. Luego hay industria estatal y hay industria que es de jurisdicción federal. Entonces, ambas. Necesitamos regular industria estatal y aparte estar presionando constantemente a la federación para que regule, por ejemplo, el tema de las refinerías. Que luego es complicado porque ahorita se están centrando en la producción de combustóleo. O sea, está aumentando la producción de un contaminante de muy mala calidad. Entonces es estar constantemente empujando a los gobiernos locales, digo también a los municipios, para que esta regulación a la industria funcione. Entonces, para empezar ahí.
Luego otra, aquí no tenemos ninguna regulación y ningún pero a ningún coche. O sea, no se multa por emisión.